es que en realidad no tiene ninguna, o sea, el espacio columna no tiene nada en realidad especial. Si hubiésemos visto el espacio fila, observen las dos filas de la matriz A, las dos filas de esa matriz A son claramente LI, porque para que fuera un múltiplo tendría que ser esta por 2, pero entonces esta no coincide aquí, ¿no? Entonces quiere decir que la dimensión del espacio fila es 2 también. Bueno, lo que es cierto en general es lo siguiente, que la dimensión del espacio fila de A es siempre igual a la dimensión del espacio columna de A. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos tomar la matriz por fila o por columna, como sea más cómodo, y además vimos que columnas de A era la imagen, quiere decir que esto es la dimensión de la imagen de A, o lo que llamamos rho de A, ¿no? Entonces, bueno, esto nos indica que podemos ir por fila o por columna. Podemos hacer un ejemplo con una matriz cuadrada. Yo comienzo siempre este tema por una matriz no cuadrada, porque se asume que siempre es un poquito más difícil por aquello de que no, como no es cuadrada, no podemos aplicar el teorema resumen, que habla de que la matriz es invertible si solo si nos da como 8 o 9 condiciones equivalentes. Para que sea invertible primero tiene que ser cuadrada. Entonces hay esa dificultad adicional. Sin embargo, podemos trabajar con un ejemplo de una matriz cuadrada. Vamos a poner entonces esta matriz cuadrada como un ejemplo. Bueno, primeramente tendríamos que hacer lo siguiente, tendríamos que ver, vamos a comenzar con el núcleo kernel o espacio nulo, como lo quieran llamar. Para resolver eso, tendríamos que resolver el sistema homogéneo Bueno, tendríamos que resolver el sistema homogéneo. Entonces, unos cuantos cuadros más adelante se puede verificar que la forma escalonada de fila de la matriz es así: 1, menos 1, 3, 0, 1, menos 1, 0, 0, 0. Claro, bueno, técnicamente aquí no hemos aplicado Gauss-Jordan, sino Gauss nada más, o sea, triangulamos la matriz nada más. Pero aquí ya se pueden establecer algunas conclusiones. Por ejemplo, la última ecuación es redundante, 0 igual a 0. Entonces las otras ecuaciones nos dan y menos z es igual a 0, es decir, y igual a z, ¿no? Y x menos y más 3z es igual a 0, es decir, x es igual a y menos 3z, pero como y es z, tendríamos que x sería menos 2z, es decir, un vector x, y, z, cualquiera perteneciente al núcleo, se vería de esta manera: menos 2z, la y que es igual a z y la z que es igual a z, es decir, z es factor común menos 2, 1, 1. Es decir, núcleo de A está generado por el vector columna menos 2, 1, 1. Y de aquí se concluye entonces que
la dimensión del espacio nulo de A es igual a 1, ¿no? Porque está generado por un solo vector, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decir del espacio imagen, ¿no? Bueno, el espacio imagen podríamos tomar las filas o las columnas, pero fíjense, al trabajar con una matriz, ¿no? Equivalente, nos damos cuenta de lo siguiente. Primero, que A no es invertible, ¿no? Porque solamente hay dos pivotes. El tercero, que sería este, es un 0, ¿no? Hay dos pivotes nada más. Bueno, resulta que ese número de pivotes es la dimensión del rango, porque entonces estos dos vectores, vamos a poner entonces la imagen de A, que sería el espacio fila, bueno, el espacio columna, pero sí, bueno, estoy pensando, yo creo que es más fácil trabajarlo por filas a fin de ver la dimensión, ¿no? De todas maneras, también lo podemos trabajar por columnas. Si lo trabajamos, columnas de A, ¿no? Esto por definición sería el espacio generado por 1, 0, 0, menos 1, 1, 0, y 3 menos 1, 0, ¿no? A ver, entonces, ¿cuáles son combinación aquí una de la otra? Esta por menos 2 y le sumo esta, ¿no? No. O sea, estas tienen que ser una combinación una de la otra. A ver, y si multiplico... ok, por eso es que quería trabajar por fila, porque por fila es más fácil ver la... Ajá. Bueno, no necesariamente. Una cosa que pudiera ocurrir es que el núcleo de A, ¿no?, estuviera reducido al elemento nulo. En ese caso su dimensión sería 0, ¿no? En ese caso la imagen iba a tener dimensión 3, en ese caso. Ahora, eso lo podemos ver de esa manera, o que la dimensión de la imagen es la misma dimensión del espacio fila, y claro, el espacio fila está generado por, vamos a poner los vectores como filas, entonces sería dimensión fila, es la dimensión del espacio generado por los vectores 1, menos 1, 3, y el otro vector sería el 0, 1, menos 1. Noten que el 0, 0, 0 ya lo saqué porque es innecesario. El 0, 0, 0 lo haría un conjunto linealmente dependiente, porque el 0, 0, 0 lo puedo escribir como 0 por el primer vector más 0 por el segundo. El 0, 0, 0 pertenece a cualquier espacio y subespacio vectorial, ¿no? Cuando ponemos lo del conjunto de las filas o las columnas, Ajá. ¿lo hacemos después de que resolvemos el sistema homogéneo o aquí lo hicimos con la matriz que teníamos que ir? No es indistinto. Yo estoy tomando el camino más rápido para hacerlo, ¿no? Que es primero ver que el núcleo tiene dimensión 1, y una vez que veo que el núcleo tiene dimensión 1, apelo al teorema que me dice que el rango es lo mismo que la dimensión del espacio fila o columna, y entonces yo veo que es más fácil trabajar con la fila que con la columna. Aquí se ve claramente que esto es 2, porque este vector no es combinación lineal del otro ni viceversa. O sea, es más fácil verlo con... En cambio, si lo hacen con columnas, tendrían que buscar el espacio generado por las columnas, ¿no? Y demora más tiempo, o sea, hay que hacer un poco más de cálculos, ¿no?
Bueno, ¿cuál es la relación entre la imagen y el espacio nulo? Bueno, esto lo vamos a tocar solamente como una cuestión, como un anecdotario nada más, ¿no? O sea, porque esto es más complicado de explicar, pero vamos a poner... ¿cuál sería la mejor palabra aquí? Puede demostrarse que todo vector Bueno, la relación es la siguiente. Cualquier vector del espacio fila va a ser perpendicular o ortogonal a cualquier vector del núcleo de A, ¿no? Entonces, en esas condiciones hay una relación entre lo que llamamos rango e imagen, porque si bien el espacio columna no es igual al espacio fila, tienen la misma dimensión, pues. Entonces, si yo quiero conseguir un vector perpendicular al núcleo, puedo mirar en las filas de A, ¿no? En las filas de A, cualquier combinación es un vector que tiene esa condición, ¿no? Ahora bien, vamos a ver. Bueno, una cosa que ustedes observaron a través de dos ejemplos y que es cierta y que se puede demostrar, pero es un poquito técnica, la cuestión es que la dimensión del núcleo de A más la dimensión, ¿verdad? Vamos a poner y esto lo vimos desarrollado a través de algunos ejemplos en donde la matriz tenía 3 columnas, tanto la 2×3 como la 3×3, y siempre la suma de las dimensiones del espacio nulo y del espacio imagen era 3. Ajá. Sí, bueno, no puede, o sea, me explico. La dimensión, o sea, el rango de la matriz es tanto la dimensión del espacio columna como la dimensión del espacio fila. Como subespacios, la imagen, no la dimensión, como subespacio, la imagen es el espacio columna de A, no es el espacio fila, pero el espacio fila y el espacio columna tienen la misma dimensionalidad. Entonces, para efectos de hallar el rango, es lo mismo trabajar con la fila o con la columna, aunque no sean el mismo subespacio, si tienen la misma dimensión. Entonces, quizá la respuesta a lo que creo que estás preguntando es que también podíamos agarrar y determinar la dimensión de este espacio de esta manera y no relacionarlo con el espacio fila, en el cual sí, el mínimo número, en este caso 2, pero en general el mínimo número de vectores linealmente independientes. Bueno, las ilustraciones ya las desarrollamos, pero voy a sintetizarlo aquí, ¿no?
Entonces, sintetizo lo que habíamos visto en los ejemplos que involucraban a estas dos matrices. En ambas matrices vimos que la suma de la dimensión del núcleo de la imagen era 3, que es la cantidad de columnas de la matriz A en ambos ejemplos. Lo estoy poniendo así sintético porque lo que queremos es ilustrar el teorema a través de un ejemplo, ¿no? Pero en realidad esto es válido para cualquier matriz, ¿no? Y en general, estos ejemplos, siempre la dimensión del espacio nulo era 1 y la del espacio imagen 2, pero pudiera haber sido 2 y 1, al revés, ¿no? ¿Cómo podía haber sido que el espacio nulo se hubiera reducido al 0? Si eso fuera así, es decir, cuando una matriz es invertible, ¿no? El teorema resumen nos dice, A es invertible si y solo si la única solución del homogéneo es el vector nulo, es decir, si y solo si la dimensión del núcleo es igual a 0, y ahora sabemos con esto, si y solo si, ρ de A tiene que ser enteramente igual a n, entonces. Porque entonces, claro, esto contribuye a la suma como 0, entonces este tiene que ser n, tiene que ser quiere decir que si la matriz es cuadrada y es invertible, ya sabemos que el rango es n, es la dimensión de la matriz, ¿no? Entonces eso lo voy a poner por escrito aquí. Bien, entonces ese es el caso extremo. Una pregunta, Ajá. entonces, ni U de A es directa, tiene algo que ver con el determinante. Sí, de alguna manera, porque sabemos que el determinante de una matriz invertible es un número distinto de 0. Entonces, si el determinante es distinto de 0, entonces el rango de la matriz es completo, ¿no? Vamos a ver qué ocurre con este ejemplo. A ver qué podemos decir de lo que hemos visto en esta clase acerca de la matriz A, ¿no? Bueno, primero vamos a ver el núcleo, para lo cual tengo que resolver el sistema homogéneo. O ver si es invertible también. Lo que pasa es que lo de ver que es invertible tiene dos posibilidades, ¿no? Si la matriz es invertible, entonces ya tenemos, según aquel teorema, ya tenemos entonces que el rango tiene que ser 3 y por lo tanto el espacio nulo está reducido solamente al 0 y su dimensión es 0. Y el problema se acaba, pero si no es invertible, no nos dice nada.
De todas maneras, vamos a intentar a ver si resulta, porque esta es una matriz que está allí como ejemplo y yo no sé cuál es no sé cuál va a ser la respuesta final. Entonces, determinante de A, vamos a ver, sería 2 por 5, 10, 10 por 12 son 120. 4 por 6, 24, por 2, 48. ¿No? Y después sería 6 por 4, 24, 24 por 7 sería 168. Menos, ahora vamos aquí 16 por 12. Después tenemos 12 por 7, que son 84. Y 30 por 2, que son 60. Bueno, tiene chance, vamos a ver. Serían 168 más 168 serían 336 positivo y 192, 84 y 60 que serían 17 y 23, llevo 2. Bueno, aquí determinante de A es 0, luego A no es invertible. Bueno, entre paréntesis, al saber que A no es invertible, como aquí el teorema es sí, solo sí, quiere decir que el rango no puede ser 3. Podrá ser 2, 1 o 0, pero no puede ser 3 en ningún momento, ¿no? Entonces vamos a ver. Bueno, de todas maneras esto fue un buen intento, ¿no? O sea, si hubiera dado distinto de 0, entonces ya hubiésemos hallado todo rápido. Entonces, si no, tendríamos que hacer vamos a ver, primero divido entre 2. Ahora esta la multiplico por menos 2, la sumo acá, esta por menos 2 la sumo acá, esta por menos 2, 2 más 6 menos 6. Esta la cambio de signo, la sumo acá, esta la cambio de signo, la sumo acá, esta la cambio de signo, ajá. Ya conseguí porque no era invertible. Fíjense que las ecuaciones 2 y 3 son exactamente idénticas, ¿no? Solamente que la ecuación 2 está multiplicada por menos 1. Entonces, al volver a... Ok, dividiríamos entre menos 3. Y entonces esta la sumamos y me queda 0, 0, 0, 0, ¿no? Y de aquí ya se puede saber cuál es la solución del espacio nulo. Sería y más 2z es igual a 0, o sea, y vale menos 2z, y x más y, no, x más 2y más 3z es igual a 0, de manera que el doble de y sería menos 4z más 3z sería menos z, o sea, x vale z. Entonces, un vector típico sería z, z, y aquí menos 2, z, es decir, z por el vector 1 menos 2, 1. Mire, como al final lo que estamos descubriendo sería que el núcleo de A es el espacio generado por este único vector, es útil que ustedes sepan que
en realidad yo puedo tomar ese vector o cualquier múltiplo de ese vector, porque cualquier múltiplo del vector también está en el subespacio, y como es de dimensión 1, cualquiera del subespacio puede representar al subespacio. Entonces, lo digo, por ejemplo, porque si nos hubiese quedado, por ejemplo, 1 sobre 141, menos 2 sobre 141 y 1 sobre 141, podríamos haber multiplicado por 141 y quedarnos con un vector más cómodo, ¿no? Porque igual ambos vectores pertenecen al mismo subespacio. Fíjense que entonces la dimensión del núcleo sería 1, y bueno, entonces, como la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen es igual a n, que es 3, se quiere decir que ρ de A tiene que tener dimensión 2, ¿no? De lo cual, por ejemplo, como quedamos que el rango era lo mismo, ¿no?, que el espacio columna, quiere decir que de las 3 columnas de A hay solamente 2 que son linealmente independientes, cosa que no es obvio a simple vista, ¿no? Quizá. Es decir, cómo construir una combinación lineal, ¿no? Bueno, quizá después de un ratico dando números, de repente, a ver. Ah, ya la vi. Ya. Esta la multiplican por 2 y le restan esta, ¿no? Esta la multiplican por 2, le restan esta y le da esta, ok. Pero claro, uno no puede depender del tanteo, ¿no? Es decir, que de los tres vectores que tenemos allí de columnas, bueno, había otro argumento para ver que eran linealmente dependientes, que era el determinante que daba 0 también, ¿no? Pero el determinante igual a 0 no nos permite saber si este espacio es de dimensión 1 o de 2, no lo sabemos, hasta no haber calculado la dimensión del espacio nulo, que normalmente es un poquito más fácil de hallar, porque la definición de imagen es más complicada que la de espacio nulo, porque tienes que hallar un X de tal manera que A por X sea Y. Es como cuando hablamos de funciones de variable real y hablamos del dominio y del rango. Casi siempre determinar el dominio de la función se puede hacer de una manera directa, pero el rango a veces depende de si podemos calcular la inversa, depende de la gráfica, a lo mejor, o sea, ya no es tan directo como el dominio, ¿no? O sea, esto es lo mismo que pasa aquí. Vamos a ver entonces, esto quedó acá. Okay. Entonces podemos hacer una síntesis de lo que sabemos sobre matrices a través de este teorema, bueno, sobre matrices invertibles, ¿no? Si A es n por n, entonces las siguientes afirmaciones son todas equivalentes entre sí.